Bien, Ya se ve. ya sabe, muchas gracias, Sofía. Bueno, vamos a comenzar hoy con lo que va a ser dos temas muy importantes, porque esos son los que de alguna manera van a definir lo que es la sociedad mexicana en varios aspectos. El primer tema en cuestión va a ser el periodo colonial y durante la segunda clase, perdón, la segunda parte de la clase es la independencia de la Nueva España. Entonces vamos a empezar un poco a manera de introducción. Cuando nosotros hablamos de lo que es el periodo colonial, estamos haciendo referencia a una etapa de la historia de México que va a abarcar a unos 300 años, desde 1521 más o menos hasta 1821. En ellos, pues lo que hoy conocemos como México va a formar parte del Imperio Español, un imperio que se va a extender por una buena porción del continente americano, que va a tener algunas posesiones en el extremo oriente, por ejemplo las Filipinas, y por supuesto que en el siglo XVI también va a abarcar un tercio de Europa. ¿Sale? A esta sección del Imperio Español se le va a conocer como lo que es la Nueva España. Sin embargo, pues bueno, los elementos que van a representar la Nueva España y lo que más adelante es México, como bien, pues va a irse conformando conforme eh, el virreinato va avanzando, ¿sale? Entonces es, reitero, un periodo muy, muy rico en donde se definen varias cosas de lo que hoy somos. Bien, vamos a empezar a analizarlo por lo que son eh, los elementos políticos y, bueno, territorialmente, el reino de la Nueva España va a tener sus raíces en la conquista militar europea que se va a desarrollar sobre los señoríos del centro y sur de Mesoamérica, es decir, de estas secciones. Esta primera conformación territorial de la Nueva España va a extenderse de 1521 a 1526. Posteriormente, las expediciones van a irse sobre los territorios que están ubicados al norte, o sea, lo que es el norte de México y un buen tramo de lo que es los Estados Unidos, quizá la mitad, pero también van a extenderse hacia Centroamérica. ¿Sale? En sus mejores tiempos, a principios del siglo XVIII, la Nueva España va a abarcar unos 7 millones de kilómetros cuadrados, desde la Florida hasta lo que es Alta California, les digo, prácticamente la mitad de los Estados Unidos, y desde ya los lindes con el Canadá hasta prácticamente Centroamérica, ¿sale? Además del territorio que estaba directamente administrado por el virreinato, se van a adjuntar otros que van a ser autónomos, pero que de cualquier forma van a estar sujetos a las órdenes del virrey. Y me refiero a lo que es Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica y además las Islas Filipinas. Les digo, en sus mejores momentos la Nueva España va a ser un espacio sumamente grande. ¿Sale? En la primera etapa de gobierno, es decir, al periodo inmediato a la caída de México Tenochtitlan, la administración de la Nueva España va a estar encargada a los encomenderos, que ahorita vamos a recuperar quiénes son. Y Hernán Cortés, más o menos, va a ser nombrado capitán general de la Nueva España. Aquí estamos hablando de un periodo muy primigenio, los primeros años inmediatos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Bien. Ahora, décadas después, la Nueva España va a ocupar el modelo del virreinato. El virreinato va a ser una institución local y administrativa que va a formar parte del Imperio Español que se va a crear a finales del siglo XV para una gestión mucho más óptima de las posesiones del Reino de España. Cabe señalar que el virrey va a ser la figura con mayor autoridad en la Nueva España. A él se le van a confiar los cargos administrativos, el gobierno, la justicia, y va a ser el comandante militar del virreinato, ¿sale? Estas modificaciones se hicieron porque el rey de España temía que
los encomenderos, que van a ser estos primeros conquistadores que sobrevivieron a las guerras de sometimiento a los pueblos indígenas, pues tuvieran la posibilidad de arrebatarles el territorio. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la preocupación de la corona de mantener una institución mucho más centralizada. La figura del virrey va a ser elegida entre la nobleza del Reino de España y en promedio va a tener una duración de gobierno alrededor de 10 años. ¿Sale? El primer virrey es este señor que aparece aquí, un tanto de quijada amplia, que por cierto se parece a un amigo de la licenciatura, Antonio de Mendoza. Y a lo largo de la historia de la Nueva España van a haber unos 64 virreyes, de los cuales algunos también van a ser arzobispos de México. ¿Ok? Recuerden también que anterior al virreinato y durante el gobierno de los encomenderos, la primera institución política que va a estar en la Nueva España va a ser el ayuntamiento, ¿sale? Es el ayuntamiento y después el virreinato, ¿ok? Para que ahí la universidad o quien les está dando clase no los vaya a pillar con una pregunta de esas capciosas, ¿sale? ¿Alguna duda respecto a lo que es el virreinato, la figura del virrey, cómo se va constituyendo las instituciones políticas de la Nueva España? Sí, es el Ayuntamiento de México. Y posteriormente va a implementarse el virreinato. Muchas de nada. Por cierto, me dijiste que ibas a traer gente, Ilse, no sé si se conectó o no se conectó. Bueno, ahí ya tú me indicarás más adelante. ¿Sale? Bien. Ah, ok, bueno. Si van a ser seguidores virtuales. Perfecto. Bueno, ahora vámonos con otros elementos de la estructura política de la Nueva España. Uno muy importante va a ser la Real Audiencia. La Real Audiencia va a tener el rol de ser el máximo tribunal de justicia del reino. O sea que este consejo va a incluso apelar algunas decisiones del virrey. También va a tener la función de ofrecerle una orientación. No va a ser propiamente una institución legislativa, pero sí va a, digamos, darle unos tips. Y como reitero, imaginemos que la corona con sus colonias son como esos novios tóxicos que les revisan hasta los celulares y con quién están. Pues bueno, la Real Audiencia va a ser el medio más efectivo de control del virrey, porque va a reportarle al rey de España todas las actividades que hace este señor y si ocurre algo raro, pues bueno, eso le va a dar tiempo a la corona de cambiar al virrey. ¿Sale? Entonces, la Real Audiencia va a tener ese rol, aconsejar al virrey, ser el máximo tribunal de justicia y a su vez el medio de control de esta figura. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a la Real Audiencia? No, profe. Ok, gracias. No, profe. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ya a nivel más local tenemos el ayuntamiento que ya les había comentado que en su momento va a ser la primera, no forma de gobierno como tal, pero sí la primera institución política que va a tener la Nueva España como colonia, pero que además se va a quedar a nivel local. O sea que las ciudades más importantes como México, Guadalajara y Puebla van a tener sus ayuntamientos. Ellos se van a centrar en las leyes locales. ¿Sale? Y también aquí lo interesante es que en este órgano de gobierno pueden participar los criollos. Recordemos, y vamos a ver más adelante, que por cuestiones sociales y de estratificación, los criollos van a ocupar solamente puestos medios y bajos de la administración novohispana, así como del ejército y de la iglesia. Ya en lugares más pequeños, por ejemplo, poblados, ciudades no tan grandes como por ejemplo Querétaro, la figura del
ayuntamiento lo van a tener instituciones como justicias mayores, cabildos, regidores y corregidores, que en su haber pues van a mezclar actividades tanto ejecutivas como legislativas, y en donde van a tener una injerencia pues la élite local. Pensemos en Miguel Domínguez, corregidor de la ciudad de Querétaro. ¿Ok? ¿Algún comentario con estas tres instituciones? No, profe. No, profe. Bien, entonces. Ahora, en el plano económico, vamos a ver que el territorio de la Nueva España va a ser una región sumamente rica, que va a sustentar sus finanzas en 4 actividades económicas. La más importante va a ser la minería, posteriormente va a ser las actividades del campo, es decir, la agricultura y la ganadería, más adelante el comercio y de forma complementaria y poco desarrollada la manufactura. Vamos a ir viendo ahorita un poco más a detalle cada una de ellas. En cuanto a la minería novohispana, va a tener sus primeras bases o espacios de explotación en algunas ciudades del centro, Pachuca, Real de 14 y Guanajuato. ¿Sale? Más adelante, cuando la conquista militar se va a expandir por el norte, Zacatecas y otros lugares de la zona fungieron como puntos importantes en el desarrollo de la minería. Aquí cabe señalar que el mineral que más se va a explotar en la Nueva España va a ser la plata. Esa va a ser la base de la economía del virreinato y uno de los principales aportes que le va a hacer al imperio español. De hecho, si España va a tener los recursos para andar guerreando durante mucho tiempo por media Europa, es gracias a los minerales que provienen del Nuevo Mundo, específicamente la Nueva España y del Perú. Digamos que esos dos territorios son las joyas más preciadas de la corona. ¿Sale? Evidentemente no van a ser los únicos minerales que se van a explotar. En el caso de Perú también va a ser el oro. México, bueno, perdón, Nueva España va a tener también ese recurso, entre otros. ¿Sale? O sea que desde siempre la minería ha sido una actividad muy importante en estos lares. Ahora, en el aspecto del campo, la base económica se va a sustentar en diversos organismos que van a dar pie a latifundios muy amplios que primero se organizaron en torno a las encomiendas, esta es una institución que ahorita vamos a ver, y posteriormente a las haciendas. Cuando hablamos de las encomiendas, consistía en la asignación por parte de la corona española de una cantidad de aborígenes que estaban en un territorio demarcado, encomendado al encomendero, vaya la redundancia. Esto en compensación a los servicios que ellos prestaron durante la conquista. O sea que todos estos soldados y capitanes que sobreviven a el proceso de conquista van a recibir la encomienda, que van a ser, reitero, territorios muy amplios, que van a integrar a varias comunidades campesinas. El encomendero los va a explotar y va a gozar de esos beneficios a cambio de que tienen la responsabilidad de enviar lo que se conoce como el quinto real, es decir, la quinta parte de la riqueza, a Madrid y a evangelizar a los indígenas. ¿Sale? Esto va a conllevar a que haya situaciones de explotación muy, muy fuerte, de ahí que tengamos figuras como Bartolomé de las Casas, que va a intentar defender a los indígenas, y pues bueno, también esta sobreexplotación va a generar en algunos casos rebeliones y en otros una baja demográfica, ¿sale? Si ustedes recuerdan un poco de historia universal, la encomienda es un tanto parecida al feudo. No son lo mismo, pero sí se parecen. Ahora, como también en un principio los encomenderos van a tener mucho poder, posteriormente les van a revocar este título de propiedad a perpetuidad, porque además lo podían heredar, y después de que el encomendero moría, la propiedad pasaba a cargo de la corona, quien la podía volver a asignar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe.
Muy bien. Perfecto. Mar, Miranda, Maga, manifiéstense. Ingrid. Sí, dime, ¿cuál es tu duda, Mar? Sí, 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 sí. De hecho, también tenían asignados a un número determinado de frailes o de curas y una de las obligaciones que también tenía la comunidad era levantar las iglesias. O sea, la verdad es que sí era un trato bastante desigual. De nada, fue un placer. ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿No es? Pues bueno, vamos a continuar. Más adelante, este tipo de propiedad va a evolucionar en las haciendas. Y aquí ya se va a definir más un modelo de propiedad privada bastante amplia, cuya existencia se va a extender hasta las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo XX. Eh, Aquí lo que se involucra es que la hacienda va a ser un espacio en el que no solamente va a conllevar una amplia extensión de terrenos, sino que va a estar encaminada a la producción mixta, tanto de cultivos agrícolas como de la actividad ganadera. ¿Sale? El modelo de organización va a proceder de Andalucía y se va a comenzar a aplicar en América a partir de mediados del siglo XVII. De hecho, la gente que va a ir para historia, para carreras como economía, relaciones internacionales, ciencias políticas y sociología, y les toca enfrentarse a este rollito que es historia de México, van a leer a un historiador que se llama Enrique Semo. Enrique Semo es uno de los historiadores más renombrados en el ámbito económico de México. Tiene un montón de libros sobre historia económica de México. Así es que bueno, si en algún momento se lo encuentran, se van a acordar de mí. Y como les decía, pues las haciendas eh, son muy amplias. ¿Quién de aquí no es de la Ciudad de México? A ver, levanten la manita. ¿Quién no es de la Ciudad de México? Todos son capitalinos, Chilango Power. Nadie es cote de la provincia, como diría Chabelo. Goretti, que por cierto tenía rato que no aparecías por aquí. Espero que te encuentres bien. ¿De dónde eres, Goretti? De Oaxaca. Ah, de Oaxaca, de la bella Oaxaca, muy bien. Pues bueno, a lo mejor sí cacha el ejemplo, quizá por allá va a ser mucho más fácil ubicar una hacienda, pero para el caso de la gente que vive en la Ciudad de México como su servidor, pues bueno, para que se den una idea, sobre todo la gente que venga del sur, bueno, no, bueno, voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos es la colonia Condesa, que está ubicada al occidente de la ciudad. No sé si por ahí la ubican, una colonia muy pop-off, más o menos grande. Pues toda esa colonia era una hacienda. De hecho, por eso se le conoce así, la Condesa, porque originalmente era hacienda de la Condesa de no sé quién. Y de hecho era tan grande que se extendía por la colonia Roma también. Abarcaba la Condesa, el hipódromo Condesa y la Roma. Era una hacienda bastante amplia, para que también se den cuenta que la capital no siempre fue esta megalópolis, era incluso más chiquita. Si viven en el sur o si conocen lindes como Xochimilco, Villacuapa, les puedo contar de otra hacienda, la de San Juan de Coapa, que se va a extender de norte a sur. Hagan de cuenta que por donde está el metro Tasqueña, lo que sería Avenida Miramontes, y hacia el sur, hacia lo que es la Plaza de Vaqueritos, en la entrada de Xochimilco. Si nos vamos de este a oeste, les estoy hablando que se extiende desde la UAM Xochimilco hasta lo que es la estación de la estación del tren ligero Registro Federal. Todo eso va a ser una hacienda y va a ser de las pequeñitas. Si nos vamos, por ejemplo, a la carretera federal Cuernavaca, ahí vamos a tener una hacienda que se llama la de San Pedro no sé qué, que va a abarcar como 3 pueblos, casi arriba de la Jusco, en donde nace el río María Magdalena. O sea, son espacios muy, muy grandes. Además, aquí se van a explotar cultivos
que hasta la fecha son muy representativos de la canasta básica mexicana, pero que no existían en la época prehispánica. ¿Qué cultivos se empiezan a producir en el periodo colonial que no teníamos, perdón, en el México prehispánico? Los escucho. Vic, una vez fui a una hacienda en Ajá. Puebla y ahí abajo está la ex hacienda Chautla, algo así, no Ujú. sé, pero estaba, bueno, no me acuerdo muy bien porque estaba chiquita, pero o sea, estaba súper padre porque era era como, pues un castillito chiquito Ujú. y nos comentaba el guía que ahí cuando venían los batallones, no sé quién se escondía, no me acuerdo de este tipo, pero bajaba por la hacienda a su castillito que estaba abajo. Es muy famosa esa hacienda en ¿En Puebla, Puebla? pero ¿O no menos sé, por es que no... dónde queda? Más o menos por dónde Ay, no queda. sé. Porque sí me suena, aunque tampoco tengo claro el lugar. Ahora, lo que hoy conocemos como haciendas, en muchos casos solamente es el casco. ¿A qué me refiero? A que es el edificio en donde está la casa, en los establos y algunas otras edificaciones, más un terreno aledaño, que aún así sigue siendo grandísimo. Pero reitero, o sea, las haciendas llegaron a ser muy, muy grandes. Para que se den una idea, y esto lo voy a volver a comentar cuando veamos Porfiriato, llegaron a haber haciendas tan grandes que incluían ciudades, y es más, llegaban a ser más extensas que algunos países europeos. Así de cañón. Tienes razón, Ilse, estás en lo correcto, estás en lo correcto. No, no, no. Digamos que es indirecto, pero se parece la encomienda a lo que tú mencionas con los feudos, Ilse. Sí está bien. Bueno, es que ahí Miranda no solamente era la casa, sino eran los terrenos que, como lo había comentado antes, servían para producir bienes. Las haciendas eran los espacios que proveían a las ciudades y a las minas de alimentos y de algunos productos manufactureros que resultaban de la explotación de la agricultura y la ganadería, por ejemplo, las pieles. Ah, hombre, muchas gracias. Me vas a poner colorado, dice. Y sí, básicamente para eso era. La verdad es que es impresionante. Mi hermano vive por Ixtapaluca y cerca de su casa también solamente se ve el casco de una hacienda y de verdad los edificios son imponentes. Y en la actualidad, varias haciendas o varios edificios o cascos de las haciendas van a ser ocupadas como hoteles o como lugares turísticos. Váyanse a Temixco, por ejemplo, y ahí van a encontrarlo. Mar nos acaba de citar otro ejemplo en Puebla, y así se los van a encontrar. Es más, incluso en la Ciudad de México, véanse hacia el Ajusco, por ejemplo, y todavía van a encontrar algunos cascos o remanencias de edificios de haciendas que van a servir principalmente como hoteles y restaurantes, y a veces todo junto. Le da un toque muy interesante. Tengo una amiga que vive en San Luis Potosí y me cuenta que ahí en Xilitla, donde se llegan a hospedar, pues era la hacienda, pero me imagino que ha de ser un precio muy caro el andar por allá. Ahora, volvemos a la pregunta que les comenté. ¿Qué cultivos se comienzan a explotar durante la época colonial y que se mantienen hasta ahora, pero que no se conocían en el periodo del México prehispánico? Aquí voy a ver qué tanto acompañan a sus padres o si ya viven solas, qué tanto van al mercado. Zanahorias, muy bien, Goretti, ya tenemos uno.
¿Cuál es más? Las calabazas. Las calabazas, no, las calabazas ya se producían aquí. A ver, piénsenle, piénsenle. El perejil, no. El cacao, no. Y ese es bien básico, chicas. A ver, piénsenle, piénsenle, piénsenle. Garbanzos y lechugas, sí. Pero hay unos todavía más famosones. ¿Cuáles son los cultivos que comienzan a producirse durante la época colonial y que no se conocían en el México antiguo? Los limones, claro, y hasta la fecha, pues, ¿qué son unos tacos sin limón? Hay todavía más importantes. No, Ingrid, las papas son americanas. ¿Se rinden? Hay muchos ejemplos notorios. El trigo, bien, Miranda, el trigo es uno. Y soy un tanto estricto en este elemento porque sí les han llegado a preguntar en el examen cuáles fueron los cultivos que se explotaban en el México colonial y que no se conocían en México prehispánica. La naranja, bien, Ilse, la cebada, sí, la soya viene desde Asia. El café, muchachas, el café viene también de el viejo mundo y es algo que se sigue, mantiene, que se sigue explotando. La caña de azúcar, eh, el arroz, o sea, ahí, por ejemplo, la gastronomía mexicana nos da un buen tip. Ahora, pues la ganadería va a ser una actividad nueva que va a comenzar a sobresalir también. Vacas, pollos, gallinas, cerdos, burros, cabras, cabritos, cabrones, borregos, carneros. Se enriquece mucho el campo, ¿sale? Para que, bueno, también hay que considerar que no todo es dolor y sufrimiento durante la colonia. Plátano, y bueno, ya no les comento más porque no sé si ya cenaron o comieron, pero no quiero causar apetitos. Ahora, continuando con esta parte de el México colonial, vamos a ver que también se va a insertar en una ruta comercial internacional. Básicamente, el comercio de la Nueva España va a conectarse con desde el Golfo de México hacia España. Es decir, va a haber un enlace Veracruz, Cádiz, Sevilla. Y en el Pacífico tenemos Acapulco como principal puerto que va a tener enlace con las Filipinas. De hecho, ese tramo Acapulco-Manila, que de hecho está al revés, es Manila-Acapulco, va a dar pie a la ruta llamada Nao de China. Es decir, que en Manila se van a empaquetar productos del Extremo Oriente, cerámica, seda, cochinchilla, especias, y van a navegar todo el Pacífico, que bueno, no es algo sencillo, y van a llegar a Acapulco. Acapulco durante mucho tiempo fue también un puerto comercial antes que turístico. Y ahí se va a combinar con lo que se hacía en la Nueva España, se va a empaquetar, se llevaba a Ciudad de México donde se distribuía y posteriormente a lomo de burro, literal, porque la herrería era algo muy importante, por eso Morelos llegó a ser un buen militar, porque antes de ser cura fue arriero, y se va a mandar a Veracruz y de Veracruz hacia Sevilla o Cádiz. Ese era el círculo. Y la verdad es que se va a mover mucho el comercio de la Nueva España. ¿Sale? Bueno, siempre y cuando los galeones españoles no se encontraran con barcos piratas, porque si no, pues y fue ahí el asunto. Y de hecho los piratas también
además de asaltar ciudades, puertos y violar chamaquitas, se dedicaban a traficar mercancías inglesas. Recordemos que estamos en el periodo del capitalismo mercantilista, entonces no hay una economía de libre mercado como tal. El rey decidía qué gobernar, con quién gobernar, qué producir, qué no producir. Eso tómenlo muy en cuenta. La economía de mercado en el caso de México va a empezar a aparecer tímidamente hasta que ya era un país independiente y de manera más abierta durante el Porfiriato, y eso parcialmente. Tardó un poquito en desarrollarse el capitalismo aquí en México. ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí con lo que es la nao de China? No, profe. Ok, gracias Paola. ¿Alguien más? No, profe. Ok, bien. De cualquier manera, en el examen las preguntas que ponen son muy básicas. Yo las voy a tratar peor cuando les haga el examen parcial de historia, que lo tenemos el viernes, que ya es este viernes en 8 justamente. ¿Sale? Vamos a continuar. Vámonos con los aspectos sociales, que es la parte que más me gusta de este tema. Y es que en la Nueva España van a resultar cosas muy paradójicas, que la van a hacer tan especial y contrastante a la vez. Por una parte, va a haber un fuerte integrismo étnico entre las comunidades que forman la sociedad. O sea que a diferencia de los ingleses y los franceses, que no se mezclaron con las comunidades nativas, aquí los españoles sí. Es más, desde etapas tan tempranas como principios del siglo XVI, la reina Isabel hizo un edicto en el que mandaba en que los españoles se casaran con las indias. Entonces ahí tenemos un proceso de mestizaje muy interesante que comienza, por ejemplo, desde Gonzalo Guerrero, Cortés, o sea, todos estos primeros conquistadores. Y no solamente va a ser con los pueblos originarios, sino también con esta tercera raíz que muchas veces no se menciona, pero que a mi gusto es muy importante. Y es los afrodescendientes. Recuerden que en el primer siglo de colonización hay una disminución de la población indígena, que es la principal fuerza de trabajo. Entonces los españoles, que también traen esta mentalidad de yo no vine a trabajar, yo vengo a que trabajen para mí, van a importar esclavos negros, y estos esclavos negros, que además van a ser lo más bajo de la sociedad, van a empezar a combinarse con las otras castas. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. Van a haber algunos peninsulares, casta a la que se le va a adjudicar los principales cargos y beneficios de la Nueva España, que no van a poder escapar de sus mujeres y que van a venir aquí y pues ya saben, mucho tiempo en barco, ya como que nos quitamos el feo, hace calor y bueno, tienen hijitos. Estos hijitos van a ser conocidos como criollos. Los criollos van a ser la segunda casta en orden de importancia. Van a ocupar puestos medios en el gobierno, en la iglesia, en el ejército, pero no van a poder ir más allá. Van a tener haciendas, van a tener servidumbre, pero van a empezar a pagar impuestos. ¿Sale? Van a ver limitadas sus aspiraciones por los peninsulares. Luego, a la unión de españoles con indios van a ser los mestizos, que ellos van a tener, van a ser peones, artesanos, en algunos casos dueños de pequeños talleres, y van a poder ingresar al clero. De hecho, en este periodo también se les va a pedir un certificado de hispanidad, y ahorita les voy a preguntar, les voy a comentar por qué. Luego vienen los indígenas, que aunque hay algunas
ordenanzas reales que los van a proteger y aparentemente el hecho de que hay una mezcla de sangre implica una integración y recordemos que esa integración va en pos de generar un nuevo pueblo y un orden establecido, resulta que no. Ellos van a empezar a vivir, de hecho desde los mestizos se comienza a resentir, pero con los indígenas todavía más, esta desigualdad social. Casi no van a tener oportunidades y van a vivir en la miseria. Para que se den una idea, viniendo desde la literatura, léanse El Naranjo de Carlos Fuentes y bueno, está ahí Macario, que de hecho cuenta la historia de un indígena leñador que se vuelve médico gracias a una pócima que le da la muerte. Y la película es soberbia. Fíjense cómo vivía Macario antes de este encuentro con la muerte, antes del pavo, y bueno, era bastante complicado. Y eso, por ejemplo, también nos está llevando de la mano a entender por qué más adelante la independencia, pese a que está organizada y va a estar primeramente interesada que se haga por los criollos, va a ser respaldada y también empujada por sobre todo las castas que les va muy mal y que están viviendo una forma discriminada, mestizos, indígenas y por supuesto negros. Y de la combinación de todo esto tenemos las castas. Y sí, a mí también me gusta mucho la película de Macario, de hecho está entre mi top 10. Imagínense, ese es algo todavía contradictorio de la sociedad no hispana que mantenemos, que somos racistas de closet. A pesar de que estamos más combinados que el mole, que un licuado de plátano, somos tremendamente racistas. Y una de las cosas que heredamos desde el periodo colonial es la cuestión de la piel. O sea que entre más clara sea tu piel, aparentemente más fácil era que tú escalaras socialmente, que no era tan sencillo porque recordemos que la sociedad de castas que tiene la Nueva España al final agarra la estructura de una sociedad de antiguo régimen. Entonces, imagínense el tiempo y además el carácter discriminador que se tiene como para ir clasificando. Por ahí les comenté que escucharan dos canciones, la de Salta para atrás de Maldita Vecindad, que bueno, el cuate que hizo la letra es historiador, de hecho el ex baterista de La Maldita era historiador y él hizo la letra. Y bueno, imagínense todo el tiempo que involucra hacer todo esto, ¿no? Y además hacer una letra con ese ingenio. Escuchen esa rolita de Salta para atrás, está muy buena. Además le meten un rap muy interesante. Y es una canción que justo habla de una de las cosas que todavía no hemos trascendido, que es el racismo. La otra canción que tiene mucho que ver es No le pega a la negra. Y es que, me voy a regresar un poquito para atrás. Cada estamento tenía reglas particulares. Les digo, es algo muy propio del antiguo régimen. O sea que la ley era más laxa con los peninsulares, también conocidos como gachupinos españoles, y era mucho más dura con las castas más viejitas, sobre todo cuando hablamos de impuestos. Y eso también se ve en el espacio. O sea, hasta ahí también se manifestaba esta segregación. El centro, y podemos hacer esa lectura en la Ciudad de México, era ocupado por la gente prominente, por la élite. Toda esta área del centro, el primer cuadro, si es así, es porque ahí vivían los peninsulares, sobre todo los de rancio abolengo. Y la periferia fue habitada por la gente más baja. Hay algunas excepciones, pero se siguen manteniendo. No es lo mismo, por ejemplo, en la actualidad, quienes son de la Ciudad de México y traten de traducir ese ejemplo a sus propios espacios, no es lo mismo vivir en la del Valle, la Narvarte, Coyoacán,
Polanco, La Condesa, La Roma, Santa Fe de los Ricos, que bueno, esa es una excepción porque está en la periferia. No es lo mismo vivir en esas colonias, que son, les digo, de Ranz-Jabolengo, a Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, la Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Coajimalpa, Tlalpan y por supuesto que el Álvaro Obregón. El caso más contrastante, por ejemplo, ahí es Santa Fe de los pobres y Santa Fe de los ricos. Y originalmente ese poblado era, por ejemplo, una comunidad indígena. Xochimilco hasta hace no mucho también tenía muy representativo esto de ser, en primera, un espacio rural y en segunda, indígena. Lo mismo ni se diga de Milpalta, de Tlalpan, en donde todavía hay esas remanencias. Y la ley era tan discriminadora que, por ejemplo, los indígenas no podían pasear por sí mismos en la Alameda Central, no tenían derecho a tener caballos, a portar armas, y siempre tenían que estar detrás, andar de cargadores. Y eso todavía se mantiene en la actualidad. Si ustedes van al mercado, hay dos palabras que les repiten a una velocidad impresionante. Amigo y güerita. Bueno, por ahí anda también marchando. Me encanta ir al mercado porque ahí todos somos amigos. Amigo, 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 pásale, amigo, 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 amigo. A veces ni se entiende. Igual, güerita, pásale, güerita, güerito, güerito, güerita. Y esa costumbre se quedó porque quien pagaba el dinero de las mercancías era el güerito, el blanquito, el criollo o la española. Y quienes se iban a friega de cargar, pues eran los mestizos, los indígenas, los negros. Entonces, no le vas a ofrecer lo que estás vendiendo a la gente que no tiene dinero, porque no te lo va a comprar. Pues ofrécelo a la güerita o al güerito. Y ahí quedó otra palabra que expresa mucho esos cambios, es naco, indio. Insultos que tienen una fuerte connotación racial y que eso es algo que heredamos de la Nueva España y tenemos que superar. Somos bien racistas, los mexicanos somos bien racistas, somos racistas de closet. Y bueno, no podemos presumir de pureza porque, y ahí les hago una invitación a que hurguen en sus propias historias familiares, pero venimos de mil lados. Imagínense, la mayoría de nosotros, porque es muy raro el caso de que no, tiene sus raíces, digamos que sus raíces son como las de una ceiba. No sé si por ahí ubiquen qué es una ceiba. ¿Alguien sabe lo que es una ceiba? No, yo no. ¿No? Bueno, ahí les va. Me cae bien ese arbolito porque se parece un poco a mí. La ceiba es es un animal, ¿no? Es un árbol ancho, pero así ancho, 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 más o menos alto, pero que tiene un montón de raíces que se enclavan en lo profundo de la tierra y que además son muy resistentes. Me parece, les digo, hay sus excepciones, pero muchos de nosotros, en nuestra historia familiar e incluso personal, se asemejan a las ceibas. Eh, Pregunten, digo, no va a balconar a nadie, yo me voy a balconear, pero por ejemplo su servidor pues viene de muchos lados. Aquí es lo que me gusta porque la misma genética y la biología respaldan lo que la historia nos indica. Bueno, voy a quitar un poco el cosplay, casi no tengo pelo, pero si me deja crecer el cabello, sería una verdadera guerra civil, porque lo tendría quebrado de aquí, lacio por acá y chino por acá. De hecho, cuando me lo dejé crecer por única vez en mi vida y lo tuve 3 años, sí me costaba 1 3/4 partes del otro eh, peinármelo. No me gustaba. Una relación tóxica. Bueno, si yo tenía, por ejemplo, algo de cabello chino, pero tenía eran chinos crispados, es porque a lo mejor por ahí hubo un tatarabuelo, tatarabuela que tuve,
Negrito Cucurumbe. Bueno, me había dejado eso, menos sus habilidades para bailar. Si ustedes tienen, ¿quién de aquí le gusta bailar? ¿Quién de aquí le gusta, cómo dicen? Lustrar la pista de baile, que escuchan una buena cumbia y están así como suricatas esperando a ver quién la saca a bailar. Díganme quién, sin pena, estamos en confianza. A mí, Ah, profe. a ver quién es esa a mí, porque no Cuando los... quieran vamos a un barcillo a bailar. Órale. ¿Quién me dijo? Es que, Pau, ¿tú? Ok, ok, ok. Bueno, si ustedes tienen esa sensibilidad rítmica de la que carezco yo, por ejemplo, a mí pues me gusta el baile, me gusta ver bailar a la gente, pero creo que no evolucioné, no evolucioné para eso, tengo movimientos muy tiesos y poco rítmicos. Sí, soy un pecado, soy una contradicción de la naturaleza porque toco el bajo y no tengo sensibilidad rítmica, es algo muy cajeta. Pero si ustedes tienen eso, y por ahí hay cabellos crispados, o narices anchas, o labios anchos también, es porque tienen un ancestro que fue negrito cucurumbe. Y en nuestro caso es una bendición porque también las comunidades indígenas, no solamente aztecas y mayas, sino las comunidades indígenas de aquí eran muy rítmicas, eran muy fiesteras. Escuchen, váyanse un día a la fonoteca y escuchen las rolas tradicionales, lo que alcanzamos a recuperar de la música prehispánica y es muy rítmica, es todo el tiempo un movimiento. Para ellos la danza era muy importante. Y bueno, también los españoles con su flamenco y la rumba, pues, ¿cómo no salir bailarines? Bueno, yo en lo personal ahí sí me jodí. Sí, definitivamente. Ahora, aquí no sé, no, bueno, no sé si se alcanza a ver bien. Voy a poner acá, pero bueno, estos pelambres que ven ustedes son una herencia de algún tatara abuelo mío de origen árabe o judío. Porque estos pelos que hay en mis manos no son propios de un europeo, son más de una población de origen semítica, árabe o judía. Y eso, por ejemplo, también lo veo porque mi bisabuelito paterno, el papá de mi mamá, era de un moreno era mexicano, de hecho todos son mexicanos, pero era de un moreno no indígena, un moreno más cafecito, como les digo, como si fuera árabe. Y de hecho, si yo me dejo crecer toda la barba, como él en algún momento se la dejó, según recuerdo, le decían el árabe, o además tenía los ojos verdes el canijo. Era una cosa chistosa mi abuelo. Y bueno, yo heredé parte de esa herencia que, pues de alguna manera por mi genética me dicen, güey, tú a lo mejor tienes por ahí algún ancestro judío o musulmán. Y pues bueno, los ojitos que ustedes ven aquí, que bueno, no se nota tanto, pero es un color medio amielado. Eso es herencia de algún ascendente mío de origen español. Y sí, los papás de mi abuelito paterno eran españoles que se vinieron desde muy pequeños a México. O sea, soy de los españoles, pero jodidos. No crean que de vengo. Y también, por ejemplo, tengo herencia indígena. El papá de mi abuelita paterna era un indígena natural de Toluca y también del lado de mamá tengo sangre indígena. Entonces pego de muchos lados. Y si les enseño una foto de mi familia, perfectamente parece un ejemplo de una sociedad de castas. Un día voy a hacer ese ejercicio. Por ejemplo, mi papá es un poquito más blanquito que yo, con los ojos un poco más oscuros. Mi mamá también es así. Mi hermana es mucho más, de piel más clara que la mía, unos ojos más amielados, pero mi hermano, el del medio, es moreno. De hecho, le cagaba ir al mercado porque le decían güerito. Y si vamos, por ejemplo, con los hermanos de mi papá, son tres blanquitos, tres morenitos y así. De igual del lado de mi mamá son
morenos y güeros, chile, mole y pozole. Entonces, es bonito, por ahí hurguen en sus orígenes familiares y van a descubrir cosas muy, muy interesantes. Pero reitero, esta parte también se transmite en lo de la cultura. Somos muy rítmicos, somos muy fiesteros, pero también somos muy tradicionales y muy dados a ser tradicionalistas. O sea, como que a nosotros los mexicanos nos cuesta mucho, de alguna manera, entender, reconocer y convivir con lo diferente. Les digo, súper cagadísimo, porque somos bastante diversos, pero somos muy de costumbres, muy conservadores, muy morales, y eso, por ejemplo, se debe a la influencia que tuvo la Iglesia Católica, no solamente en el plano político y económico, sino en lo social. O sea, la Iglesia Católica era la rectora de las relaciones sociales y la vida pública privada de los novohispanos. O sea, la moral cristiana dictaba qué rol debía tener la mujer, qué rol debía tener el hombre, cómo vivir su sexualidad, a qué edad se tenían que casar. Por ejemplo, las mujeres en esa época la tenían pues no muy fáciles, porque su destino era crecer, encontrar un buen partido, casarse, tener chamacos y ser la ama de casa, o volverse monja. No podías aspirar a más. Por eso, por ejemplo, me es tan atractivo el papel que tuvo Sor Juan Inés de la Cruz. Sor Juan Inés de la Cruz, desde su eh, orientación sexoafectiva hasta lo que quería hacer y esa moral conocimiento, fue toda una rebelde de la época. ¿Sale? La mayoría de las mujeres no tuvieron esa virtud. Y por ejemplo, en las clases altas, el rollo de la virginidad, que también durante mucho tiempo fue un aspecto muy importante de la vida social y cultural en México. O sea, se decía que una mujer de buenas costumbres era una mujer que era virgen, que era pulcra hasta el matrimonio. Pues eso venía desde la iglesia, y en el caso de las élites, pues era muy importante porque los matrimonios eran maneras de tejer alianzas, de ir escalando. La tenían un poco más laxa en las clases populares, en las castas populares, pero aún así el rol era ser mamá, mamá, mamá. Así es que bueno, eso es algo que nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, aún en la actualidad, con todo este bagaje que se formó en la colonia y que en algunos casos todavía pervive, somos un poco reticentes, aunque afortunadamente hay mayor apertura, para, por ejemplo, reconocer a la comunidad LGBTIB y etcétera, para convivir con las comunidades indígenas. O sea, se sigue habiendo mucho racismo, y ya no hablemos de los roles de género. Al ser durante mucho tiempo tan tradicional y cultural, hace que nosotros no tengamos esa apertura que es muy necesaria. Y eso lo vemos, por ejemplo, con el debate del aborto. Entonces, aunque pasaron, perdón, ya algunos siglos de diferencia, aunque ya no es la Nueva España, sino México, lo que ahí se hizo todavía tiene varios elementos que nos constituyen. Y eso lo podemos ver en lo cotidiano. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, gracias, Pau. Los demás, las demás, perdón. No, profe. Bien, Mar, ¿cómo vamos? Goretti, Bien, todo bien. No, profe. Gracias. Profe, está muy perfecto. interesante la clase. Ok, gracias. Bueno, y ahí ayuden a una alma en pena a aprender a bailar. Me urge, me urge. ¿Sale? Por ahí, ¿qué me decía? Comentar, bueno, también el papel del Santo Oficio, que pues es una institución que velaba no solamente que se pensara diferente, que no se pensara diferente, sino que se mantuviera ese orden. Ese era el papel del Santo Oficio. Y bueno, su actividad no fue tan dramática ni tan espectacular como nos han llegado a contar.
pero sí el ser diferente nunca ha sido fácil en lo que hoy es México, y menos en la Nueva España. Y bueno, aquí les dejo una escena muy particular que hasta de hecho en las bebidas se evidenciaba. El pulque llegó a estar prohibido y era considerado como una bebida de lo más corriente, o sea, como de gente de malas costumbres, incautos. Muy al contrario del vino, o sea, también es interesante hacer esa lectura, como a través de las costumbres de lo que es válido y no válido, uno pudiera esbozar estos vínculos sociales. Es interesante hacer la lectura de la cultura desde ese ámbito. Ahora, ya hablando de cultura, pues vamos a ver lo que son las características culturales de la Nueva España. Perdonen si aquí pongo cara de enamorado, pero va a aparecer una de mis crush históricos, Juan Inés de la Cruz. Y bueno, vamos a dividir la parte cultural de la Nueva España en los 3 siglos que albergó más o menos la colonia. En el siglo XVI, el arte, la cultura debe estar encaminada a un humanismo religioso válido. Estamos en proceso de evangelización, la Nueva España se está acomodando. Entonces aquí lo que se intenta es desarrollar estos valores en la población nativa. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, va a haber una corriente artística muy importante que es el barroco. A ver, ¿quién de aquí sabe un poquito de historia del arte? O de arte. Yo sé algunas cosas, pero no es muy fuerte. ¿No? ¿Nadie? O sea, que si les digo que barroco es un grupo de rock, ¿me la compran? ¿Qué entienden por barroco? Es como de alguna corriente. Ajá, sí, pero ¿qué características tiene? Eso, muy bien, Ilse, correcto. Sí, es una corriente artística que se va a encaminar, en el caso de la Nueva España, temáticas religiosas y que va a tener un exceso de detalle. Dicen por ahí que mi forma de escribir es barroca. Pero sí, o sea, tan solo vean la fachada de la Catedral Metropolitana. Si ustedes la ven de frente, su mirada llega a cansarse de la cantidad de elementos que hay ahí. O sea, eran como si estos tipos decían, 5 centímetros me alcanza para hacer la escultura de un santito, órale, órale. ¿No? Entonces, es demasiado, ¿cómo explicarlo? Pesada, por así decirlo. ¿No? Y bueno, todos los templos fundados de este periodo tienen esa línea. Y el barroco va a ser una corriente que va a prevalecer por muchos, muchos siglos. A la par de esto, vamos a ver la fundación de instituciones educativas como el Colegio de San Ildefonso, que después fue sede de la muy noble y leal Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barreda, de donde salí yo. Bueno, no ahí, me tocó ya en Sochi, pero el emplazamiento original fue ese colegio que se fundó en la colonia. Tenemos por ahí el Colegio de las Vizcaínas, el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, la Universidad Pontificia, que hoy es su próxima futura escuela, la UNAM. Bueno, hay de chile, mole y pozole. Ya en el siglo XVII, el barroco va a evolucionar en una subvertiente medio rara que se llama churrasco, que su intención es evadirse del mundo de la realidad a través del conceptualismo y el culteranismo. Hagan de cuenta Pink Floyd. Se entiende un poco porque también estamos viendo una etapa de transición entre este pensamiento humanista que viene del Renacimiento con ya elementos racionalistas y modernos que van a dar pie a lo que más adelante va a ser la Ilustración. Y bueno, en el siglo XVII es el máximo apogeo de la cultura novohispana. Reitero, les voy a hablar un poquito de uno de mis amores históricos, así que más me gusta. Sí, esa mujer es un encanto. Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbach. Una mujer que, bueno, incluso de niña
con el beneplácito de su abuelo, por cierto, se va a vestir de hombre para poder ir a la escuela, que va a ser muy, muy inteligente, que ya de grande prefirió irse de monja a casarse para poder tener acceso al conocimiento. Era una mujer que le entraba muy chido a la filosofía, a la poesía, la literatura, hizo obras de teatro y además sabía cocinar muy bien, tenía una receta de cocina y era bisexual, aunque más cargada hacia las chicas. Su mayor amor fue la marquesa de Manrique, virreina de la Nueva España, que le decía Lizzie, por cierto, ese era su nombre clave, y además escribió unos poemas las dos, que bueno, es una historia de amor muy compleja, profunda, pero me parece además que la vida de Sor Juana fue tan transgresora que hasta en su sexualidad la manifestó. No sé, es un personaje, la verdad, muy, muy, muy atractivo. Si quieren conocer más de ella, digo, no me cae bien nada es para nada este escritor, pero es una de las mejores eh, biografías de Sor Juana, Las trampas de la fe. Por ahí hay otros compilatorios de poesía de Sor Juana muy buenos. Yo la empecé a conocer más desde la filosofía. Si les late la filosofía y quieren conocer el aporte de Sor Juana, que era muy cabrón, la verdad es que estaba muy, muy densa Sor Juana. Está El Primero Sueño. Recientemente no lo he conseguido, lo he visto en Amazon, pero sí está medio carito. Voy a ahorrar y lo voy a comprar. Hay un libro en el que se recopilan em, las poesías que se aventaba con la virreina, quien por cierto fue su primera editora. Ella se llevó el trabajo de Sor Juana y lo publicó en España cuando regresó allá. Hay una película también México-Argentina que se llama Yo la peor de todas, que coprodujo México con Argentina. Está medio light en algunas cosas, como que sí les faltó más intensidad, pero bueno, al final es un buen film. Está en YouTube, por si lo quieren ver. Y recientemente, bueno, hace algunos años, el 11 sacó una miniserie de la vida de Sor Juana, que me pareció que, híjole, se quedó cortita, pero sí tuvo una buena eh, exposición de la vida de ella sin también caer en el morbo, porque eso desafortunadamente también ha manchado un poquito la figura de Sor Juana y el anacronismo, ¿no? De ponerla en un espacio que no le corresponde. Lo que sí es que es un antecedente de la lucha por los derechos de las mujeres. No, o sea, Sor Juana fue la hostia. Y ella tuvo amigos muy, muy importantes. Uno de ellos, que algunos dicen que lo friendzoneó, la verdad es que no lo sé, un tal Juan Ruiz de Alarcón, no, mentira, Carlos Sigüenza y Góngora, que iba a ser cura, pero se terminó arrepintiendo, y que le entró también a todo, a la historia, a la astronomía, a la poesía, a la literatura. Incluso le tocó ser parte de un sínodo que examinó las obras de Sor Juana y que tuvo una amistad muy, muy bonita con ella. Y además por ahí andaba que Juan Luis de Alarcón, que también era dramaturgo. Esas son como las máximas figuras intelectuales de la Nueva España en el siglo XVII. Por supuesto que también vemos el desarrollo de una cultura popular muy interesante, en donde ya se pone en manifiesto el Día de Muertos, que es una fiesta más europea colonial que prehispánica, pero bueno, aquí en el siglo XVII ya se empieza a manifestar tal y como la conocemos, sobre todo en los estratos bajos. Algunas cosas como el Día de Reyes, las piñatas, también en el siglo XVII comienzan a tener mayor ímpetu y de manera un poquito tímida, pero ya más abierta, el guadalupanismo. Las piñatas también es de ese periodo. Y ya en el siglo XVIII pues tenemos la influencia de la Ilustración, viene una nueva corriente artística que es el neoclasicismo, y pese a las resistencias de los prejuicios de la sociedad colonial, hubo un interesante desarrollo de las ciencias. Ahí, por ejemplo, mucho tuvo que ver el trabajo de los jesuitas. Entra por ahí Manuel Tolsac. Déjenme ver si está por aquí. Yo creo que sí dejé una imagen. Acá anda Manuel Tolsac, él es autor de esta escultura, se llama El Caballito. Está en la plaza en la explanada del Museo Nacional de Arte, que por cierto está muy padre. Y bueno, ahí tienen todas estas características estéticas propias del neoclasicismo. El neoclasicismo pues va a recuperar los cánones de proporción, simetría y detalle que utilizaban griegos y romanos. De hecho, este cuate bien podría pasar por emperador romano.
Y bueno, es la figura de Carlos IV, rey de España, reitero, aquí en cosplay de emperador romano. El edificio que está enfrente me parece que también es de esa época, es el Palacio de Minería. Se funda el Colegio de Minería, la Academia de San Carlos, y vamos a tener también figuras que van a comenzar a construir lo que se conoce como el nacionalismo criollo, que es decir, comienza a haber un interés por reivindicar las virtudes de esta tierra, y los criollos se comienzan a identificar con la Nueva España, entonces se comienzan a hacer investigaciones y explicaciones sobre el pasado indígena. Aquí es cuando se comienza a hablar bien de los mayas, de los aztecas. Ahí anda Francisco Javier Clavijero, que es un jesuita protohistoriador, uno de mis santos patronos. Y también por ahí anda Lorenzo Buturini, un italiano que se enamora de México, se enamora de su pasado, y es uno de los mayores coleccionistas de códices que hubo, hasta que le ocurrió la Inquisición. ¿Sale? Entonces es muy dinámica, muy dinámica el arte y la cultura de la Nueva España. El culto a Guadalupe también va a ser muy importante. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Vamos al siguiente tema, que son las reformas borbónicas. Como ya lo comenté en Historia Universal, espero que se acuerden, a finales del siglo XVIII, España había quedado superada por otras potencias como Holanda y la Gran Bretaña, y estaba atravesando una fuerte crisis. Mucho tenía que ver la ineptitud de los reyes anteriores a Carlos III. Entonces su negocio se estaba yendo para abajo, el imperio estaba colapsando y se necesitaba un esfuerzo por modernizar y poner otra vez España entre las primeras potencias del orbe. Y esas medidas fueron las reformas borbónicas, que entre otras cosas van a implementarse y van a hacer modificaciones en todos los niveles político, económico, social y cultural, tanto de España como de sus colonias. En el caso de la Nueva España, hubo un reacomodo, adiós provincias, hola intendencias. Los peninsulares van a concentrar todavía más poder, lo cual va a limitar mucho a los criollos. Se crea un ejército virreinal profesional. Se van a expulsar a los jesuitas por temor a que estos constituyeran una amenaza a la autoridad de la corona. Se suben los impuestos y, en fin, el impacto de las reformas borbónicas va a ser una causa de la independencia de la Nueva España. ¿Sale? Este cuate con cara de Teletubby, no, más bien de Wonka Wonka, pues es Carlos III, uno de los promotores de las reformas borbónicas. Y también no se olviden que las reformas borbónicas va a ser una expresión del despotismo ilustrado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe. Ok, voy a cambiar de presentación, porque el siguiente tema que vamos a ver, que también está muy bueno, va a ser el de la independencia de la Nueva España. Hasta ahorita, ¿cómo se han sentido, chicas? Bien, profe. Bien, profe. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué les llamó la atención de este periodo histórico? Ahí sí les llamó la atención este tema. Les recomiendo que se busquen un librito que se llama, es que ya tenía que aparecer con el cosplay, que se llama Historia de la vida cotidiana en México. Es de Pilar Gonzalvo, una historiadora del Colmex, de las más picudas en ese tema. Y ahí explica bastante bien cómo, por ejemplo, se vivía la vida cotidiana. Es un tema muy interesante. Digo,
para valerle un poquito a lo que usualmente conocemos de la historia. ¿Sale? Y ahora vamos a otro tema bastante interesante, muy bueno. Oh, sí, la verdad es que sí. Cuéntenme si ya la pueden ver. Ya, profe. Ya, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es la independencia de la Nueva España. Pues bueno, va a ser un movimiento que va a tener por objetivo buscar originalmente la autonomía del virreinato frente a la metrópoli como consecuencia no solamente de las reformas borbónicas, sino más que nada de la crisis política suscitada por la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808. A ver, repaso de lo que vimos en independencias hispanoamericanas y en otros temas. ¿Por qué la invasión de Napoleón va a generar una crisis política en España? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien se acuerda? Hijitas mías, ¿qué pasó con las clases de historia? ¿No recuerdan? ¿Ok? Am, bueno, recuerden que cuando Napoleón interviene en España a causa de una diferencia entre el rey Carlos IV y el príncipe heredero Fernando, posteriormente llamado Fernando VII, pues va a llegar y va a quitar a los dos y va a poner en su lugar a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botellas, y si le gustaba el drink. Entonces eso va a dejar acéfalo al imperio y algunos de la Nueva España decían, no, yo no quiero formar parte del imperio francés porque se corrió ese peligro. Entonces, busquemos la autonomía para evitar esa situación. Y ya cuando regresa el rey de España ya nos reintegramos, ¿sale? Entonces ese es uno de los primeros objetivos que va a tener, por lo menos en las conspiraciones, pero ya después, conforme la guerra fue avanzando, los objetivos van a llegar hasta una separación total. Y eso lo vemos con la acción de personajes como don José María Morelos y Pavón. Él, en su documento Los sentimientos de la nación, ya esbozaba las razones por las cuales México debía ser independiente, y en la Constitución de Apatzingán se va a remarcar de que México es completamente independiente de España y se va a constituir como una república. ¿Sale? Ahora, el por qué Morelos, Hidalgo y otros tantos tenían estas finalidades, pues se debe a la influencia de la Ilustración y como referencia a otros sucesos como la Guerra de Independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. ¿Sale? Así es que hay una pregunta que a veces viene en el examen que me las quiebra y es el sentido de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son una causa interna o externa del movimiento de independencia. Vamos a jugar con su lógica un ratito. A ver, ¿quién me quiere responder? Con todo lo que hemos visto,
¿Es una causa interna o externa? Bien, Miranda, me gusta tu respuesta. ¿Alguien más? No le teman al éxito, chicas. Me, me recordaste, Mar, a las diputadas cuando están en entrevista y como que no le cachan bien y dicen, ¿me puede repetir la pregunta? Pues sí, las reformas borbónicas son causas externas o internas de la independencia de la Nueva España. Don't worry, don't worry. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me quiere compartir su respuesta? Sofía, Maga, Ilse, Mar. ¿No? Pues sí, es interna, ¿sale? Es una causa interna. Y como referencias externas tenemos la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Ok, No, bueno, profe. perfecto, molto grazie. Pues bueno, las causas que van a desatar este conflicto va a ser la decadencia del Imperio Español, como ya les había comentado, ha llegado a un punto de retraso que le está costando mucho trabajo salir adelante y bueno, luego con la invasión napoleónica, pues otro tantito. Ahora, algo que también va a fregar bastante van a ser los efectos políticos, económicos y sociales de las reformas borbónicas. Como les comentaba hace unos momentos, va a robustecer la autoridad del rey español, de los virreyes y de todos los peninsulares, va a dejar más marginales a los criollos y ya ni hablemos de las castas más bajas que van a resentirla por impuestos, por inmovilidad social y por una serie de desventajas que el mismo sistema avalaba. Entonces, eso generaba que la gente estuviera muy, muy, muy enojada. Otras causas, pues también es muy importante la expulsión de los jesuitas en la Nueva España. Los jesuitas fueron los mentores del cura Hidalgo, de los que trajeron la ilustración y eran mm, una organización religiosa muy querida. ¿Sale? Y a la par de esto, pues tenemos las ideas. Recordemos que no hay movimientos si no hay ideas que le den sentido a esas acciones. Y en este caso, pues el nacionalismo criollo es muy importante. Comienzan a reivindicar esas ideas de yo debo de contar. Por supuesto que la influencia de la ilustración se va a notar y como ya comentaba anteriormente, la guerra de independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, incluso la independencia de Haití en 1804, van a ser una pauta a seguir. ¿Sale? Va a dejar como el ejemplo de sí se puede. Es como sus amigos que ya entraron en la UNAM, más aquellos casos contra todo el pronóstico. No sé, debería de inspirarlas y motivarlas, y espero que sí suceda. ¿Sale? Entonces ya las cosas están cada vez más encendidas, y entre los antecedentes, pues bueno, esto se va a ir cocinando en la primera década del siglo XIX. Una de las cosas que va a causar mucho, mucho revuelo van a ser los viajes de Alexander von Humboldt. ¿Alguien conoce a este personaje? Es simpaticísimo, es muy bueno. Yo no. ¿Ok? Tiene una estatua en la Alameda Central. Ahora que se aliviane la pandemia, las llevo
a dar un tour histórico por la ciudad. No, de hecho Haití se independiza de Francia, Ilse. Se independiza de Francia y ñaca, 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 si hablamos de Latinoamérica, pues sí, fue Haití. Porque acuérdate que Latinoamérica son todos estos territorios que fueron ocupados por Francia, Portugal y España. Y ahí sí se involucra Haití. Si hablamos de Hispanoamérica, pues sí va a ser Argentina. Argentina obtiene su independencia. Obtiene su independencia en 1819. ¿Sale? Bueno, quien no conozca a Alexander von Humboldt, este cuate, pues les debía de agradar su estilo de vida. El cuate era naturalista, medio científico, uno de los padres de la geografía moderna, también antropólogo, viajero de mochila, y fue un güey que se vino a dar el rol por varias colonias españolas de América. Y la que más le gustó fue la Nueva España. Entonces él hizo diarios de viaje que se volvieron muy famosos cuando se publicaron. Y una de las cosas que contaba Alexander von Humboldt de la Nueva España es que era una tierra muy rica, con gente muy guay. Y bueno, la verdad es que sí era gente encantadora, según él, porque incluso tuvo sus idilios amorosos con una chica muy famosa de la época, una tal Güera Rodríguez, Manuela Rodríguez, quien aunque ya tenía 40, todavía causaba muchos suspiros y este chamaco tenía creo que 30, entonces se agarraron mucho cariño y el cuate quedó impresionado. De hecho, esta señora va a jugar un papel también muy importante en la independencia de México. Fue amante de Agustín Iturbide, entre otros personajes, y también una figura de muy, muy interesante, porque va a ser muy autónoma, muy, lo cual era bastante contrastante con la más media de las mujeres de la época. ¿Sale? Bueno, entonces cuando se enteran los criollos de lo que había escrito Alexander von Humboldt, se les van a hinchar de orgullo, van a decir a huevo, sí, nosotros somos la pura neta, que tenemos que estar ahí atados a lo que designe la corona y un monarca que jamás ha venido a estos territorios. ¿Sale? Entonces ya andaban muy gaiquitos. Luego tenemos la devaluación internacional del comercio de la plata que va a dejar sin fondos al virreinato. O sea, si de por sí las cosas estaban fregadas, con eso, pues todavía más. Y lo que ya les comenté, lo que genera todo este avispero, va a ser la invasión napoleónica de España en 1808. ¿Sale? Y aquí tenemos un bonito retrato de Francisco Goya, los fusilamientos del 2 de mayo. Es una pintura tremenda, ¿eh? Tremenda. Y bueno, ya que todo esto ocurre, que España se queda sin rey, que ellos están teniendo su propia lucha de independencia, que se están organizando en las Cortes de Cádiz para expulsar a las tropas de ocupación de Napoleón, pues aquí los novohispanos no son, les digo, muy distintos a nosotros. Nosotros cada vez que nos llega una noticia, hombre, la exageramos, perdemos la cabeza, parecemos gallinitas decapitadas ahí corriendo sobre nuestro propio eje. Y acá puede ocurrir algo similar. La gente decía, no, 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 ya nos van a invadir los franceses y tenemos que prepararnos, manden al ejército, traigan a los Power Rangers, qué sé yo. Y esa coyuntura la van a aprovechar algunos criollos para hacer conspiraciones. La primera de ellas es la de la Ciudad de México, que va a ocurrir en 1808, que va a estar organizada por un fraile peruano llamado Fray Martín de Talamantes, y este señor, el licenciado Primo de Verdad, ahora ya saben por qué en la Ciudad de México, en el centro hay una calle con su nombre. Está chido sus atuendos. Y bueno, la lógica de ellos es, nos separamos de España para evitar caer en poder de Francia. Y se les ocurrió que era buena idea ofrecerle la corona al virrey. Y el virrey, pues Jalostitlán, dijo, órale, sí, sí me late. Este virrey se llama José Iturriaga, pero resulta que los peninsulares y el resto de la élite novohispana no les gustó ese rollo y terminaron encarcelándolo. A este pobre lo montaron en la cárcel. De esta manera acaba esa conspiración, pero ya saben que como los mexicanos, los novohispanos es una, no es ninguna, pues la que sigue. Y el año que entra, en 1809, va a ocurrir una segunda conspiración en Valladolid que fracasa. Yo creo que alguien estaba ahí en Facebook acá haciendo la reunión de
creo voy a crear el evento público, la conspiración en Valladolid, voy a invitar, y creo que por ahí se coló algún justicia mayor, algún corregidor, alguien que estaba a favor de la corona, y bueno, también los cacharon, y a muchos de ellos los mandaron a las Filipinas. En esa época las Filipinas eran como la cárcel del Imperio Español, y pues viajar a las Filipinas prácticamente era una sentencia a muerte por la peligrosidad del viaje. Y si llegabas, te mandaban a un calabozo del cual ya no podías salir. O sea, estaba fregado el asunto. Y la última conspiración va a ser la de Querétaro en 1810, en donde sí, tenemos al Dream Team, que es Miguel Hidalgo, el corregidor, Ignacio Allende, gente que habían dicho, no, pues para el 2 de diciembre nos levantamos en armas, vete juntando los cañones, las ametralladoras, todo, tráete a tus primos, carnal, pero la que va a salvar el asunto cuando esta es descubierta, pues va a ser la corregidora. ¿Sale? ¿Quién pues va a dar el pitazo? Mejor dicho, va a mandar a 2 personas a que den el pitazo, y ahí pues es de reconocerse la labor de mi profesor, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y que yo creo que ya va a ser mi próximo cosplay, dada mi calvicie, dando a pintar de blanco el cabello, y ahí lo voy a tener. Y con eso va a comenzar el proceso de independencia, el cual se va a dividir en 4 etapas. La primera de ellas, inicio, que va a durar menos de 11 meses, de septiembre de 1810 a 1811. La organización, que va a ser de 1811 a 1815, en donde sale Morelos. Viene la de resistencia, y por último, la de consumación, del 20 al 21, ¿sale? Aquí sí es importante que se encuadren en estas fechas. Recomendación que en este tema hagan una línea general de lo que es la independencia de México. Eso les va a ayudar muchísimo y les va a apoyar en estas preguntas de ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. ¿Sale? Vamos con la primera. Estalla la insurrección en 1810, 1811, y como les comentaba, aunque va a ser un movimiento planificado y originalmente dirigido por criollos, mucho tuvo que ver las comunidades campesinas, sobre todo los indígenas. Ellos van a aportar el mayor número de combatientes. Y ya les comenté las razones. Las desigualdades sociales van a pesar más. Muchos de estos indígenas, sin tener una idea muy clara de lo que implicaba cambio de gobierno, lo que gritaba Miguel Hidalgo, que bueno, estaba muy chistoso lo que gritó el día del grito de Dolores. Viva Fernando VII, muera el mal gobierno. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, hace referencia a que el enemigo es el gobierno colonial, que los acusaba de entregar a la Nueva España a los franceses, y en parte, para darle un toque de misticismo, se levantaba en nombre del rey. O sea, aquí se ve que no hay una claridad en cuanto a los objetivos. Pero la banda se va a sumar y vamos a tener las primeras victorias. Guanajuato, el 28 de septiembre de 1810, donde se da este episodio del Pípila, que algunos dicen que es una leyenda, y más adelante, pese a que a la matanza, pues se va a avanzar sobre Michoacán y Toluca. Anduvieron por tus terruños, Sofía, y van a amenazar con llegar a la Ciudad de México. Y a las afueras de la Ciudad de México, en el Monte de las Cruces, se va a desatar una batalla que les va a dejar las puertas abiertas a la ciudad. Hidalgo llega hacia un poblado de Coajimalpa que se llama Las Ventas. Algunas partidas insurgentes van a llegar hacia lo que hoy es Santa Fe, o sea que ahí quienes vivan por allá, pues van a estar en un lugar tremendamente histórico, pero por diversas situaciones Hidalgo no se anima a tomar la Ciudad de México. Mucho de ello es que temía a que en la ciudad se diera una matanza similar a la que hubo en Guanajuato. Otro aspecto que también pesó es el hecho que se habían quedado sin balas, y por último, bajando desde San Luis Potosí, venía Félix María Calleja, quien era el general más notable del ejército virreinal. Sin embargo, el haber tomado Ciudad de México hubiese implicado un movimiento más generalizado, y quizá a María Calleja le hubiera costado mucho trabajo llegar a la ciudad. ¿Sale? Bueno, sin embargo, el hecho de que no llegaran a la Ciudad de México conllevó a que muchos soldados se desanimaran, y por consiguiente el ejército insurgente se va a debilitar,
También hay fuertes fricciones entre los líderes. Ahí tenemos el caso de Hidalgo, en Aculco, y posteriormente, de Hidalgo con Allende, a tal grado que se van a mentar la madre. Y bueno, la combinación de esos factores van a conllevar a derrotas como la de Aculco, 7 de noviembre de 1810, y posteriormente en Guanajuato. Algo también muy significativo de esto es la ocupación insurgente de Guadalajara, y ahí se va a publicar El Despertador Americano, que va a ser un periódico que va a tener por finalidad divulgar las ideas y el pensamiento político de los insurgentes. Y también aquí se ve otra demostración de que el movimiento de la independencia tiene un fuerte influjo popular, y es que Miguel Hidalgo va a abolir la esclavitud y el sistema de castas. Aunque bueno, son letras muertas porque no han tenido el control del virreinato. Pese a estas acciones, Calleja los alcanza y los va a derrotar en Puente de Calderón, y eso va a llevar a que el ejército insurgente parezca más una peregrinación y tengan que huir hacia el norte. Ahí van a ser emboscados a traición por un ex insurgente llamado Ignacio Elizondo, y van a capturar a una buena parte del ejército, incluyendo a sus líderes, en la catita de Baján, allá en Chihuahua, perdón, en Coahuila, y posteriormente algunos van a ser fusilados ahí o en Monclova, y otros más van a llegar a Chihuahua, en donde los van a procesar y los van a fusilar. ¿Sale? A la muerte de Hidalgo, vamos a tener la segunda etapa, que es la organización. Esta va a ser dirigida primeramente por Ignacio López Rayón, secretario particular de Hidalgo, y quien parcialmente se va a quedar al mando del ejército, y más adelante José María Morelos y Pavón, un sacerdote de origen mulato que entró a estudiar al Colegio de San Nicolás Grande, para por si todavía tienen esos miedos de, ay, a los 20 años voy a entrar a la universidad, tranquilas, o más grandes. Don Miguel entró a los 26, perdón, don José María Morelos entró a los 26, y aunque le costó mucho trabajo, llegó a ser un alumno muy ilustre y muy destacado. De tal manera que aunque Miguel Hidalgo no fue su profesor directo, sí conocía de la labor que hacía él, y estoy seguro que eso va a ocurrir con sus profesores en la universidad, con cada una de ustedes. Por eso cuando se entrevistan, cuando Morelos va y le dice, oye, pues quiero ser el cura de tu ejército, nomás les quiero dar ahí sus bendiciones, Hidalgo, sabiendo de las capacidades y las aptitudes de su exalumno, le dijo, no, 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 tú te me vas al sur y vas a levantar un ejército y vas a tomar el puerto de Acapulco. Entonces, mientras que Ignacio López Rayón intenta organizar la Junta Suprema Americana de Zitácuaro, que por cierto no va a tener una vida muy larga porque va a llegar Calleja y va a tomar la ciudad y va prácticamente a desaparecer esta junta. Morelos, mientras tanto, pues siendo una persona muy disciplinada, muy clara con sus objetivos, va a empezar a trabajar para cumplir con las tareas que le dejó don Miguel. Una de las cosas que va a hacer es que Miguel Hidalgo, a diferencia de Miguel Hidalgo, Morelos no va a aceptar muchedumbres para formar su ejército. Él va a preferir cuerpos armados más pequeños, pero bien organizados y lo mejor equipados posibles. O sea, la organización. Posteriormente se percata que necesita también de apoyo de gente que peleara por lo mismo. Entonces ahí se va a reunir con el Dream Team de la Independencia. Y Mariano Matamoros, Hermenegildo y Pablo Galeana, la familia Bravo, Vicente Guerrero, Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria, les digo, o sea, casi eran como los Avengers de la Independencia. Y ya conjuntados esos factores va a comenzar a tener campañas militares exitosas, va a empezar a derrotar a los realistas. Uno de sus combates más emblemáticos es el sitio de Cuautla, en el que va a burlar el cerco de Félix María Calleja y lo va a dejar en ridículo, algo que nunca le va a perdonar. Y bueno, otros éxitos militares que va a tener va a ser Orizaba, Oaxaca, Tehuapan, y digamos que su punto más alto, Acapulco. Acapulco lo va a tomar en diciembre de 1813. Eso le va a dar una fama, una autoridad que posteriormente, fíjense, todo lo tenía bien planificado. Organizar el segundo intento
de integrar un congreso, que en este caso va a ser el Congreso de Chilpancingo. Sin embargo, a pesar de que es congruente en que entren a ese congreso diversas formas de pensar, muchos de estos diputados no ven de muy buen grado que Morelos sea tan exitoso y como va a ser típico en México, lo van a empezar a boicotear. Eso va a limitar mucho el campo de acción de Morelos, quien él mismo pone al Congreso de Chilpancingo como un ente superior a él. O sea, él solito en aras de su congruencia se puso el pie. Por eso, a pesar de ese error, por eso es tan admirable, porque fue una persona que realmente fue leal a sus principios. Sin embargo, a partir de 1814 no le va bien, lo van a derrotar cerca de Valladolid, parte por sus propias malas decisiones, otro tanto sucede en Lomas de Santa María y Puruarán. En Michoacán ahí Morelos pierde mucho de su estrella militar, que llegó a ser tan grande que Napoleón Bonaparte, cuando llegó a escuchar de Morelos, bueno, esto es algo que todavía no se ha confirmado, pero se dice que Napo, al escuchar de las epopeyas de Morelos, dijo, dadme a 2 Morelos y conquistaré el mundo. Sea cierto o no, eso se habla de la gran capacidad que tenía este señor, que provenía de los estratos bajos de la sociedad, que durante mucho tiempo trabajó de arriero y de administrador de una hacienda para mantener a su familia, que de forma didacta aprendió a escribir, a leer, a hacer algunas operaciones, bueno, hacer algunas cosas de administración y que a base de esfuerzo pudo acabar sus estudios en el Colegio de San Nicolás. Entonces, agarren a Morelos como una forma de inspirarse, chicas. ¿Sale? También va a tener 2 hijos. Uno de ellos va a ser muy conservador, Juan Nepomuceno Almonte. Pero bueno, ya en este punto, Morelos prácticamente termina siendo una escolta del Congreso y en aras de proteger al Congreso lo van a capturar en noviembre de 1815. Posteriormente lo van a trasladar a la Ciudad de México. Ahí le van a hacer un juicio. De hecho, va a estar encarcelado en Tlalpan, en donde hoy está el centro de Tlalpan, para los que vivan en el sur, sobre Avenida San Fernando. Antes de llegar a Calzada de Tlalpan, hay una especie como de hacienda o mansión. Pues bueno, ahí estuvo encerrado Morelos y posteriormente va a ser trasladado a Ecatepec, donde lo van a fusilar el 22 de diciembre de 1815. Así que Ecatepec, tan especial desde la época de la independencia. ¿Sale? Posteriormente a la muerte de Morelos, el movimiento de independencia se va a debilitar. Ya hasta aquí la vamos a dejar. La siguiente semana vamos a ver lo que es el periodo de la resistencia, de la independencia de la Nueva España, la consumación. Así es que les pido por favor que me lean eso del manual, de la historia ilustrada mínima de México. Y posteriormente iremos viendo los primeros años de la vida independiente, que quizá es el tema más complicado del curso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Chicas, ¿cómo se sintieron con la clase? ¿Fue muy rápido? ¿Estuvo bien? Cuéntenme qué expectativa tienen. Las dejo en puntos suspensivos de continuará. Estuvo muy claro e interesante cómo explicaste los hechos conforme a la línea del tiempo. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Ok, muchas gracias. Las demás, cuéntenme cómo se sintieron. Estuvo muy bien, profe. Okidoki, muy bien. Maga, Goretti, y aprovechando que somos poquites. A mí me llamó mucho la atención, me está gustando mucho Historia de México. Se lleno soy. Espérense a la siguiente clase. Les voy a enseñar un nuevo verbo, la comonforteada. Ahí va un preview, así como ponen en tráiler de Juego de Tronos y esas series. La siguiente clase vamos a ver traiciones. Santana. Sí, le va a hacer un monumento a su pierna que va a perder.
en una batalla contra los franceses. Acuérdense de la guerra de los pasteles. Vamos a tener también actos heroicos sublimes como el batallón de San Patricio. Y también vamos a ver algunas cosas muy trágico-cómicas como a Ignacio Comonfort, un presidente liberal que viene después de la revolución de Ayutla y que va a apoyar muchísimo en la promulgación de la Constitución de 1857. De hecho, dicen que se parece a mí. A ver si la siguiente clase voy con el outfit de Ignacio Comonfort, que la verdad es que no tengo camisas de ese estilo, pero voy a hacer todo lo posible, pues dicen que se parece a mí. Y él, para evitar que estallara una nueva guerra civil en México, se va a hacer un autogolpe de Estado, que lo único que va a hacer es que la bronca se hiciera mucho más amplia. De ahí que yo formulé ese verbo que se llama comonfortear, que para arreglar un asunto lo terminas haciendo más grande. Comonfortear, pues bueno, es un verbo que forma parte de la familia de la cruz azuleada. Ya sabrán a qué me refiero con el Cruz Azul. Y bueno, también ahí dentro de este grupo está la Kerenskiada, por Alejandro Kerensky, una persona que perdió de lo más estúpido el poder durante la Revolución Rusa. Miren, hasta clases de español estamos teniendo. ¿Sale? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Quédense, manténganse, ya estamos sombreando por ahí algo de la recta final del curso, chan, chan, chan. Y bueno, también avísenme cómo van a ir las fechas de su proceso de selección, si se va a mantener la fecha oficial o no para hacer el examen. Ya hasta donde tengo entendido, la UNAM se ha retrasado por los efectos de la pandemia. Entonces, no sé si vaya a suceder lo que ocurrió en agosto, que aplazó el examen un mes, creo, un par de meses, no estoy seguro. Pero bueno, necesito que me digan bien para, en todo caso, no irme rápido y tratar de darles un poco más de contenido, de explicaciones más precisas, para que puedan tener más clara lo que es la parte de historia. Y también acuérdense que de este viernes en 8 tenemos una prueba que es el examen de parcial, que me interesa hacerlo en viernes, es para que ustedes tengan tiempo de ir trabajando sobre los errores que vayan a ver. ¿Sí, Sofía? Sobre eso de que dice de que le avisemos de cuando nos dan fecha para el examen, Uh-huh. ya ve que primero tenemos que ir a tomarnos la foto, la huella y la firma, Uh-huh. pero eso pues también es o sea, eso es antes del examen, pero te lo dicen por correo. Yo ahorita pues he estado checando en mi correo que me llega así al momento y no me han mandado nada de que vaya a ser ya La o saca de sea, foto. ajá, sigue, o sea, yo me quedé en el que mandó usted o no me acuerdo quién fue que tomó captura de que mientras el semáforo permanezca en rojo, entonces ese es el último que me llegó. Ok, pues bueno, estemos a la expectativa y en cuanto tengan noticias, por favor avísenme. Entre más rápido yo sepa las cosas, más puedo ajustar el curso y por supuesto que mejor preparación van a tener, porque entonces eso me va a dar un mayor margen para hacerles algunos exámenes, darles tips de estudio. Recuerden que además de esta experiencia de que se sientan, digamos, observadas, también es que ustedes aprendan a manejar los nervios, el reloj y lo más importante, chequen por qué llegasen a tener errores y también ya en específico los temas que deben de repasar. Ya no es tan conveniente hacer estudios enciclopédicos, porque si no, no daría tiempo si nos vamos con lo que ahorita nos han dicho. Tampoco no me quiero confiar de, pues bueno, entonces me voy a ir más lento. Como no hay fecha, me voy a ir más lento. Porque la UNAM, y así me la aplicó en el pasado, te pone una fecha en específica y rompe al traste con mi planeación. Entonces, sí les invito aquí que tengamos
más comunicación. En cuanto yo tenga información veraz, se la voy a proporcionar, pero de igual modo, por su propio bien, avísenme cómo van las cosas. ¿Sale? Sí, profe. Pues bueno, sin más, les agradezco muchísimo el que se hayan presentado hoy y perdonen por estos 7 minutos que me pasé, también por llegar tarde, pero quería darles este plus de venir caracterizado. Ahí motivarlas a que le sigan echando ganas y pues bueno, nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Sí, profe, muchas ¿Sale? gracias. Hasta luego, que descansen y bonita noche. Ya saben, en cuanto tenga yo el video, se los proporciono en el grupo de WhatsApp. Sí, profe, muchas gracias. Bye. Bye. Bye, Bye, profe. bye.